Muy buenas noches, amigos. Hoy, domingo 8 de mayo, nuevamente bienvenidos al ciclo de charlas astronómicas virtuales de la Aliada. Soy Manuel Rojas, presidente de la Liga Iberoamericana de Astronomía desde Lima, Perú. Hoy tenemos el gusto de tener a un ya conocido miembro y amigo de la Aliada, quien es el profesor licenciado Horacio Tinanelli, desde Buenos Aires, Argentina, quien es astrónomo y educador dedicado a la transmisión de saberes culturales. También es miembro del Comité Científico de la Aliada y coordinador de la sección Enseñanza de la Aliada también. Y también es miembro del Comité Científico del CODE, entre varias cosas, porque tendría que tomarme varios minutos en dar el currículum completo del profesor. Así que hoy día vamos a tener el gusto de tenerlo aquí presente con la charla Epopeyas, disertaciones sobre historia de la astronomía, el astrónomo que confundía los astros. Esta charla llega, como siempre, como todas las semanas, gracias a nuestro amigo auspiciador, la página Rastros de Guerra, que está a cargo de nuestro amigo Juan Carlos Flores, quien semanalmente nos presta gentilmente su plataforma Zoom. Adelante, profesor Horacio, buenas noches. Bueno, buenas noches a Manuel, buenas noches a todos. Gracias por participar. Es una alegría volver a conversar con todos ustedes y desde la Aliada para tantos más que después ven la charla en diferido. Así que un gran agradecimiento por la oportunidad. Como siempre comienzo, para los que me están escuchando y no pueden verme, estoy sentado, tengo barba, bigote, lentes, algo de pelo y no hay ningún elemento fuera de eso que vaya a mostrar en esta charla. Como dijo Manuel, estas charlas, si bien son de astronomía, tratan de ser de historia de la astronomía, que para mí es una de las partes importantes del desarrollo de esta disciplina. Y la llamamos epopeyas porque intentamos que en cada una los participantes conozcan o recuerden o evoquen ciertas gestas de la astronomía que han marcado realmente a la disciplina. En este caso vamos a hablar de un personaje, de un astrónomo que seguramente los que vieron el flyer hecho por la Ilíada para esta charla habrán identificado el acertijo, porque yo en el flyer digo de quién es, pero en función de una imagen que es indirecta. Quizás a los observadores de la Luna, que en la Ilíada hay muchos, se habrán dado cuenta que yo puse un cráter doble, que se llama cráter Messier, porque de quien vamos a hablar es de Charles Messier, que también es conocido por todos los observadores del cielo, que en este lugar de la cultura, como es la astronomía profesional amateur, es un personaje muy conocido. Pero también es muy conocido para la historia de la astronomía. Hay una cuestión que es interesante de señalar, de que si uno busca, que puede hoy buscarlo en internet, pero está en muchos libros, quiénes son los astrónomos más relevantes de la historia de la astronomía, quiénes son los 10 que uno puede decir, estos son imprescindibles, entre Hiparco y Pensías, entre Hubble y Galileo, está Copérnico, está Kepler, pero siempre está Messier. Y miren que pueden poner otro francés, pero no, ponen a Messier. Entonces, estas charlas decidimos empezar por este personaje que me parece un personaje decisivo realmente por su obra. Y empecemos por diciendo, yo dije que era francés, pero en realidad Messier nació en una localidad que se llama Bondonville, que está en una zona que en su momento se llamaba Principado de Slam, no era de Francia. O sea que en rigor ya Messier no es francés. Nació en un lugar que no pertenecía a Francia.
es hijo de Nicolas Messier, que era un oficial de policía, un portero del palacio, era como un edecán armado de los príncipes de Eslam. Para que se ubique en Eslam, era una partecita que había quedado del Sacro Imperio Romano-Germánico. Entonces estaba ahí como entre Prusia y Francia, era como un lugar, lo que hoy es Lorena, en la zona de Lorena. Entonces eran los borgos. Pero digamos, él nace en esta familia, la madre se llamaba François, estoy leyendo, Grand Blaise, los nombres, y ustedes van a disculparme mi francés porque es muy malo. Y nace en esta familia, una familia acomodada, que tiene 12 hijos. Y Messier es el 10º de esos 12 hijos. Esto hizo que mucho tiempo después de su muerte, Delambre y otros historiadores franceses quisieran darle un espíritu más heroico a la vida de Messier y dijeron que era una persona de un hogar humilde, que tenía muchos hermanos y que no lo pudieron criar y que sin embargo él... Eso no es cierto. Hoy se conoce perfectamente que era una familia acomodada, con muchos hijos, con dinero, que vivía en unas dependencias del mismo palacio de los príncipes de Eslam, y que no tuvo ninguna carencia en su niñez. La realidad es que su verdadera carencia es que, yo dije, tiene 12 hermanos, pero tal como sucedía en la época, 6 de los 12 murieron, y murieron prematuramente, y él no alcanza a conocerlos. Los que sí viven, y es importante para la historia, se llamaban Jacinto, Claudio, Nicolás, José y Barbie, ¿no? La única mujer, José y Barbie eran los más chiquititos de Messier, pero los otros, el más grande, el mayor, se llamaba Jacinto, y va a tener un papel preponderante en la vida de Messier. Cuando Messier tiene 11 años, suceden 2 cosas importantes. Una, jugando en una ventana, se cae y se rompe el fémur a la altura del muslo, la muñeca, 2 costillas, o sea, una caída de niño, pero se estroló el tipo, y por suerte lo vio un vecino que lo rescató y pudo ser atendido, e increíblemente Messier se recuperó totalmente. A esa edad, ustedes saben que los niños tienen una recuperación casi mágica, y algunos dicen que a partir de ahí cojeaba un poco, pero no, es una fantasía de algunos historiadores. Pero sucede otra cosa cuando pasa esto. Muere su padre. Muere su padre, lo cual significó un gran golpe, como corresponde en cualquier familia, y él, que iba a la escuela, deja de ir a la escuela. El padre, el hermano mayor, mejor dicho, Jacinto, que en ese entonces tenía 24 años, yo no dije el año en que nació Messier, 1730. 1730. Jacinto se hace cargo de la familia y ayuda a que Messier reciba alguna instrucción, pero ya no puede pagar la escuela. Jacinto no estaba en ese momento en Bonviller, sino que estaba en otro lugar del Principado, y vuelve y se pone, por herencia, los cargos eran hereditarios, se pone a trabajar para los príncipes de Eslam. Y Messier se pone a trabajar con el hermano en la administración del Principado, ayudándolo, como ya sabía escribir, haciendo cuentas, y lo pone como un empleado administrativo con 12, 13 años, a estar todo el día cuántas bolsas entraron, cuántos carruajes, haciendo esa tarea de administrativo y nada más. Esa fue su instrucción. Un niño que va a la escuela, de golpe
deja de ir a la escuela, deja de tener maestros, y con lo poco que aprendió se pone a hacer cuentas y a hacer un trabajo administrativo de portero calificado. En esa época suceden dos eventos astronómicos que dicen los historiadores que marcaron a Messier. Y él mismo, Messier, da cuenta de que los observó. Uno, que cuando tenía 14 años, esto es 744, se ve un cometa en el cielo con 6 colas, que una cosa extraordinaria. Y eso le llamó muchísimo la atención. Y en el 48, cuando tiene 18 años, hay un eclipse anular de Sol, que Messier lo refiere, pero no sabemos si lo observó realmente, porque no es como un eclipse total, o sea, necesitaba algún tipo de instrumento pero sabía que eso ocurría y quedó como prendido de esos dos eventos. El cometa del 44, para los amantes de los cometas, es el que está clasificado como el 743-11 y está descubierto por Klingenberg, Dirk Klingenberg. Ese fue lo que descubrió. Acá hay una cosa interesante que vale decir sobre los cometas. En la época de Messier se conocían nada más que 50 cometas. Piensen en este dato que es fundamental. No es que hoy, como hoy, que conocemos tantos y tantos cometas y sabemos, ya sabemos que van a aparecer los que son regulares. No, no, no. Había 50 cometas, era una cosa totalmente extraña en el cielo y maravillosa si alguien la podía descubrir o señalar primero que estaba ocurriendo. 50 cometas por toda población celeste. Ahora, Messier hubiera sido un hermoso dependiente administrativo si no hubiera ocurrido un hecho geopolítico importante. El rey de Francia, porque estamos en la monarquía, el rey de Francia toma el control del Principado de Eslam, se anexa el Principado de Eslam. O sea, deja de ser una comarca independiente y pasa a ser una dependencia del rey de Francia. Los príncipes afuera se fueron al exilio y toda la gente pasó a ser francesa. O sea que Charles en ese momento dejó de ser un súbdito de los príncipes de Eslam a ser francés. O sea, comienza a ser francés desde ese momento, no de nacimiento. Tenía 21 años en ese momento. Y el hermano mayor que trabajaba para los príncipes se va con los príncipes, ¿no? Y él, con 21 años, se tiene que mudar de Bonvillers porque, bueno, el ejército francés entró a buscar a toda la gente de Alcurnia no con buenas intenciones, y él se va a otro lugar que se llama Zenón. Y ahí la familia dice, bueno, querido, 21 años, ya no hay un peso, vas a tener que trabajar. Ya no podía trabajar para los príncipes, estaban en el exilio, apenas podía trabajar el hermano. Y entonces un amigo de la familia, el abad Telosen, dice, yo tengo un par de laburos para el pibe, a ver si le gusta, pero se tiene que ir a París. Entonces, ¿y cuáles son? Uno es ser dependiente de unos nobles aristocráticos de Francia, de París, de la corte, y otro es ser un ayudante de un marino que está buscando a alguien que lo ayude. Y como Jacinto, que era el que definía que iba a ser Messier, o sea, no es que Messier puede decir, yo quiero ir acá, no, Jacinto dice, mira, con las cortes vas a tener siempre lío. Mejor andate con el marino, que no va a estar nunca, y de golpe vas a estar más tranquilo. Entonces lo mandó a trabajar con el marino a París. ¿Por qué también? Porque Messier sabía escribir muy bien, tenía una buena caligrafía, encima lo había visto que dibujaba cosas lindas, entonces por ahí le servía al marino, como necesitaba un escribiente, un asistente, entonces lo manda a París.
a trabajar en París con este fulano. Y acá cambia la vida de este muchacho, 21 años, va a París. El empleador de él no era un marino real, era un astrónomo que se llamaba Joseph Nicolas de Lisle. De Lisle, lo deben haber sentido nombrar, es uno de los grandes astrónomos franceses, o sea, de los que encumbrados. En ese momento era un fulano, un tipo que había estudiado con Cassini, que había desarrollado varias, era geógrafo también. En realidad era mucho más conocido como geógrafo. Por eso, como la Marina le compraba cosas a Delisle, el abad creyó que era marino, pero no era marino. Era un astrónomo a la fuerza, porque Cassini y otros astrónomos de París le insistieron mucho a Delisle para que estudiara astronomía, porque él quería ser sacerdote, pero no lo dejaron y lo vieron que tenía aptitudes para la astronomía y lo formaron como astrónomo. No iba ni para atrás ni para adelante como astrónomo, y más a la sombra de Cassini. Y entonces resulta que lo invita Pedro el Grande de Rusia. Ustedes se acuerdan que en esta época la corte rusa era como, idolatraba a la corte francesa y los copiaban en todo. Entonces le querían copiar la astronomía y Pedro I lo contrata para que le haga un observatorio en San Petersburgo. Ahí va de Lisle, que no tenía mucha idea, pero algo tenía. Cuando llega se muere Pedro I, queda Catalina, entonces queda trabajando para ¿cómo se dice? La zarista, algo así. Y desarrollan un observatorio en San Petersburgo. Pero lo que realmente hace Delisle es llenarse de guita, se hace rico, amasa una fortuna enorme. Y cuando ya dice tengo suficiente como para impresionar a la corte, se vuelve a París. No solamente lo reciben porque pone buena taca, lo reciben y se va a vivir en el Colegio Real con su esposa, sino que además se compra un par de telescopios por su cuenta, porque ustedes se acuerdan que en esta época y en el siglo siguiente aún peor, los astrónomos tenían su telescopio y no lo usaba nadie más, no es que se podía prestar. Telescopio lo usaba el astrónomo y nadie más. Y eran personales, era como una extensión de ellos mismos. Entonces él se compra unos telescopios en esa época, alquila la terraza del Hotel Cluny en el medio de París, todavía pueden ir a verlo, el Hotel Cluny en la terraza, se arma un observatorio y desde ahí comienza a observar el cielo en forma absolutamente personal. Y como tenía mucho trabajo, porque la Marina le pedía mapas, es porque dijo, necesito un ayudante. Y ahí apareció el muchachito Messier, que lo toma Delisle, y como no tenía dónde vivir, y él con su esposa en el colegio Real tenían muchas habitaciones y no tenían hijos, se los llevan a vivir con ellos. Delisle tenía casi 15, 20 años más que Messier. Y luego, en el mismo colegio, o sea, en la misma casa de Delisle, agarra un salón enorme y le dice, este va a ser tu taller. Y lo primero que le encarga a Messier es armar un mapa de China, ¿no? Esto después, yo no estoy mostrando imágenes, pero después les puedo mostrar el primer trabajo en serio de Messier fue el mapa de China, con una caligrafía de los símbolos chinos y un detalle de la muralla, de las afueras de Beijing, enorme, que causó un mapa de 2 metros por 1, ¿eh? O sea, no un mapita de China, un mapa
porque ahí estaban los franceses, la marina francesa que quería ir para allá necesitaba tener idea dónde estaban los mares, las desembocaduras de los ríos. Entonces, esto fue el primer trabajo. Entonces dieron un salón enorme, enorme, que se usaba de baile para que pueda trabajar Messier. Y según él cuenta, y cuentan sus historiadores, hacía un frío terrible porque no tenía calefacción. Entonces, hacía todo esto tapado, qué sé yo, y con la plumita hacía el mapa, y que le llevó bastante tiempo, pero quedó todo el mundo fascinado con los dibujitos de la muralla china, de Messier, y Delisle lo empezó a llevar al observatorio para que dibuje lo que él veía. Esto es así, no es que lo dejaba mirar, le decía lo que tenía que dibujar. Esto es así, y era tal fiel lo que decía Delisle que él copiaba tan así como también muy fiel, que estaba sorprendido, porque parecía que lo que dibujaba Messier lo estaba mirando y no lo estaba mirando. Entonces lo introduce, mira, esto es. Y lo empieza a poner a mirar por el telescopio, a Messier le gusta. Dice, entonces lo tomó como ayudante. A ver, decime qué hora es, anotá tal cosa, esta coordenada, y todo lo hacía prolijito Messier, y el tipo estaba chocho con Messier, chocho. Entonces le empieza a enseñar, esto es un reloj, esto es un cronómetro, esto es la ascensión recta, poquita cosa. Y como sabía hacer cálculos elementales, lo hacía sumar y restar, lo tenía de calculista a Messier, como se usaba en la época. El astrónomo no hacía las cuentas, tenía sus calculistas. Entonces, le decía, ahora multiplica por esto, sacame tal cosa. Yo tenía ahí para el churrete, y este estaba chocho, porque le gustaba ir al observatorio cuando le tocaba ir al observatorio. Pero también vale decir que cuando le tocaba ir al observatorio era después de un día total de hacer dibujitos con los mapas que le pedía el otro, ¿no? Además iba a la noche y observaba. Pero empezó a fascinarse, empezó a fascinarse con el tema del cielo. Al poco tiempo, Delisle cambió una serie de manuscritos de observaciones y obtuvo de la Marina ya no un dinero, sino un cargo como astrónomo de la Marina. Y a cambio le dijo, ¿no quieren que mi observatorio trabaje para la Marina? Sí, dijeron la Armada francesa. Muy bien, páguenme el alquiler. Entonces, la Armada pagaba el alquiler del observatorio de Delisle a cambio de que se llamara no Observatorio de Delisle, sino Observatorio Naval de Francia. Y él estaba solito ahí con Messier, ¿no? Y con su telescopio, que era uno de los telescopios. Después hablamos de los instrumentos de Messier, que utilizó casi una docena, pero el que más utilizó primero, que tenía 10 centímetros de diámetro. Cuando tiene 23 años, Messier, en 1753, hace su primera observación astronómica. Digo, para todos los muchachos que están iniciándose en la astronomía, la primera vez que mira algo solo, lo hace cuando tiene 23 años. Es cuando le dejan mirar por el telescopio. Y lo primero que observa en solitario Messier es el tránsito de Venus, que ocurrió el 6 de mayo del 53. Y hace un dibujo de la trayectoria del planeta sobre el disco solar tan minucioso, con los horarios tan bien puestos, con la traza tan... que quedó todo el mundo sorprendido por ese muchacho que dibujaba tan bien el cielo. Entonces, para vanagloriarse, Delisle lo presenta a la Marina y le consigue un puesto para no pagarle él, ¿no? Deja de pagarle Delisle y le empieza a pagar la Marina. ¿Pero qué puesto?
encargado de depósito. Era el encargado del depósito del observatorio y de otras dependencias de la Marina. O sea que Messier, además de hacer los mapas, además de ayudar a Delisle, se paseaba por las dependencias de la Marina y decía, hay 4 bolsas acá, llegaron 4 cajones, el barco, tal. Esto hacía Messier, pero tenía un sueldo que era mejor que el de Delisle y seguía viviendo con ellos. Ahí su maestro le empieza a decir que es importante medir la posición de los astros cuando uno observa. Y le empieza a enseñar los rudimentos de la astrometría, de las posiciones de los astros, muy rudimentariamente, pero precisa, asociado siempre al telescopio, no como algo teórico, sino como algo, como que las coordenadas para Messier estaban en el instrumento y no en el cielo. Entonces creía tanto en lo que veía que esta era una concepción muy importante que fue fundamental para el trabajo que vino después. Y ahí deja de hacer mapas cuando comienza a trabajar para la Marina, deja de tener que hacer tantos mapas y se dedica más a hacer observaciones para la Marina, mapas de estrellas y esas cosas, ¿no? Por supuesto que en el medio, si había una observación de manchas solares, también la registraba, cualquier tránsito, la posición de los planetas, y todo lo empezó a ser como un asistente calificado. Así llegamos al año 1758, cuando Messier, un Messier experimentado ya en la observación, pero en la observación sistemática de hacer mapas celestes, de hacer dibujo de constelaciones, o sea, un tipo que ya tiene cierta experiencia observacional, tiene 28 años y estamos en 1758. Y acá se produce un cisma en la observación astronómica porque es el año en que Halley había dicho que iba a volver el cometa que había estado estudiando. Era una hipótesis. Hoy tenemos tan incorporado, vuelve el Halley, vuelve el otro, pero esto era una hipótesis. Vuelvo a repetir, a esta altura, en 1758, no había más de 60, 70 cometas conocidos. Y esta de que el cometa iba a volver era como una cosa extraordinaria. Halley ya no vivía, él lo predijo, pero ya no lo iba a poder ver, no lo sabía, por supuesto, pero no lo vio. Y había como una postura obsesiva en los astrónomos observacionales de ponerse a ver quién encontraba el cometa de Halley, que había previsto en 1682 de que iba a volver. Entonces todos se ponen a la búsqueda del cometa de Halley, y entre ellos Delisle, ¿no? Que estaba, yo lo voy a encontrar. Entonces hizo cálculos Delisle de cuál era la trayectoria según lo que había dicho Halley, se los pasa a Messier, y Messier hace la trayectoria del Halley en el cielo. Iba a atravesar esta constelación, después pasa alrededor de esta estrella, va para allá, lo encontramos a la noche en tal lado, hizo todo según los cálculos de Delisle. Pero Messier nunca había visto un cometa, salvo aquel de la niñez. No tenía mucha idea de cómo se vería un cometa, cómo era el Halley que tenía que encontrar. Su imagen era aquello del cometa. Pero para entonces se sabía también que un cometa, cuando está lejos del Sol, no tiene la apariencia clásica de las colas, sino tiene la apariencia de una especie de manchita, ¿no? Un punto como brillante, y alrededor como una nebulosidad. Todos sabemos, hoy es un contenido de primaria, que los cometas son bloques de hielo
hielo de agua, de dióxido de carbono, de muchas cosas, pero hielo, fundamentalmente agua, que cerca del Sol sublima, o cuando ya la radiación solar es lo suficiente, sublima, se forma es una especie de atmósfera alrededor, como tienen atrapado mucho polvo interplanetario, ese polvo se libera, queda flotando en esa atmósfera, y eso es la apariencia que se espera cuando uno encuentra un cometa lejos del Sol. Una pequeña manchita resplandeciente, muy tenue, muy tenue. Esa manchita lo que tiene es que se mueve en forma diferente al resto del cielo. Hay que seguirla para ver si eso realmente se convierte en ese espectáculo maravilloso que son cuando esa cabellera del cometa es peinada y se forman las colas, la de polvo y la de gas. Como Denislet no iba a estar toda la noche mirando, o toda la noche mirando, parte de las noches lo dejó a Messier y parte de la misma noche que él observaba se pudría y lo dejaba a Messier. Así lo tuvo durante meses buscando el Halley en una órbita que estaba equivocada. O sea, los cálculos de Denislet no tiene sentido ahora decir por qué, pero estaban errados. O sea, no lo iba a encontrar nunca, porque estaba por otro lado. En el medio, Messier tuvo la suerte de encontrar otro cometa, que es el cometa de Lanux, ¿no? Esto había sido encontrado por Delanux, y él ahí vio que cómo tenía que ser lo que iba a encontrar, ¿no? Sabía que no era el Halley, era el de Lanux, pero ya tuvo una primera recompensa. Esto sucedió el 14 de agosto del 59, del 58. Y lo siguió hasta el 2 de noviembre, ¿no? Dice, con la idea, Messier tenía la idea de que si este cometa se mueve por acá, el Halley también debe andar cerca, creyendo que todos los cometas iban por una carretera, como una carretera de cometas. Entonces, si este viene por acá, todos van por acá. No había por qué pensar otra cosa, no, ¿por qué había que pensar? Pero venía, y todas las noches, todo lo que pudo, estuvo observando al de Lanux, hasta el 2 de noviembre. En ese seguimiento, cuando pasa por Tauro, por la constelación de Tauro, Messier se encuentra con una manchita semejante. Se encuentra una manchita. Dice, pero ¿cómo? Esto no estaba acá. No lo había visto antes, en Tauro. Entonces, el cometa estaba por acá y la manchita estaba acá, por acá. Entonces Messier dice, voy a mirar la mancha. Y mira la mancha, y para él era igual que el cometa de Lanux. Es esto. Acá está el Halley. Imagínense, ¿no? Este pibe de sub-30 que iniciado en la astronomía, que descubriera el regreso del Halley, estaba fascinado. Tan fascinado como entusiasmado. Tan entusiasmado como irresponsable. Agarró, fijó las coordenadas, llamó a un mensajero y fue, andá a decirle a la academia que encontré el Halley. Tengo el Halley, tengo el Halley. A la noche, ¿no? Entonces fue el mensajero, ¿no? Hizo este cosa. En la academia estaba tanto durmiendo. Pero ¿qué pasó? Siguió observando Messier y vio que mientras el cometa de Lanux seguía su trayectoria cometaria, esta manchita no se movía, estaba clavada en el cielo. Y dice, ¿y esto cómo es? ¡Qué lento que va este cometa! ¡Qué lento! Pero pasó toda la noche y la manchita no solo no se movía, sino que se movía con las estrellas. Esto no es un cometa. No sé qué es, pero no es un cometa. Y se agarró la cabeza. Le fui a decir a la academia que era el Halley. Entonces,
el tipo, cuando vino de Desley, cuando habló con Desley a la mañana, cuando fueron para la academia, agarrate. El bullying científico que se comió porque empezaron, se confunde los astros. Y ahí nació el mote de que era el astrónomo que se confundía los astros. No sabe lo que mira. Lo cargaban a él, pero en realidad también le pegaban a Delisle, que le pegó un tirón de oreja, por decirlo suavemente. Decir, vos no le decís nada a nadie de lo que mirás en el cielo, me lo decís primero a mí, pero lo levantó en peso, lo puso mal, ¿viste? Porque vos no sabés lo que estás mirando, me tenés que llamar a mí, si es el Halley lo enuncio yo, porque este es mi telescopio, bla, bla, bla. Aparte vos te confundí las cosas. Chito, el otro, ¿viste? Según los cronistas, Delisle era bastante cascarrabia y ya era un tipo grande, ¿viste? Para que un pibe le venga a soplar la dama de esta manera, ¿viste? Le hizo pasar un bochorno fatal, ¿no? A tal punto de que los astrónomos, el astrónomo real y toda esa gente, tomaban el observatorio naval, mira boludeces, se equivocan los astros, está ese tipo, ponen a cualquiera. Realmente, si hoy sería un bochorno, imagínense en el siglo XVIII, con astrónomos que se manejaban en la corte, contra un tipo que tenía un observatorio en un hotel. Era como, encima, ¡ay, encontré el Halley! ¿Qué va? Encontré el Halley, era una manchita. Pero aparte nadie fue a mirar la manchita. Ojo con esto. Nadie fue a mirar esa manchita. Si no, realmente, nada. Hubieran mirado con otros telescopios, haber especulado qué era, nada. No, no es el Halley, querido. Siguió observando, vos seguí mirando, le dice Delisle. Y siguió mirando, pero ya estaba convencido Messier que si seguía mirando por donde le dijo el maestro, no iba a encontrar nada. Entonces empezó a mirar por otros lados, intuitivamente. Intuitivamente, no es que rehizo los cálculos, no. Intuitivamente empezó a pensar que podía ir por acá. Dejó de creer en la carretera de cometas, debe ir por acá. Y entró a mirar el cielo con una fruición, con un fervor, dolido por lo que le había pasado, empieza a observar el cielo con un determinismo y da. Yo me acuerdo, si ustedes me permiten, les voy a contar una anécdota personal. Cuando yo estudiaba astronomía, y básicamente la materia astronomía práctica, donde teníamos que aprender a usar telescopios, en el Observatorio de La Plata, había un telescopio que se llamaba Buscacometas, que era un refractor amarrado a una silla, en el cual uno se podía mover por voluntad propia y con la silla llevaba el telescopio por donde uno quiere mirar el cielo. Entonces venía el profesor y me ponía una carta celeste, que era como si uno le hubiera salpicado pintura negra en un papel, y ponía él con el telescopio una estrellita de esa carta, que estaba, ¿no? Que estaba en una punta. Y me decía, esto que estás mirando, que está en el centro, es esta estrellita. Y me decía, yo me voy a fumar un cigarrillo. Cuando vuelva quiero ver esta otra estrellita que estaba en la otra punta de la carta, sin levantar, sin salir del telescopio, ir yendo de un lado a otro de la carta, mirando el cielo. Te puedo asegurar que se fumaba 4 atados y yo no llegaba, ni yo ni nadie llegábamos hasta hasta que aprendíamos a triangular sin sacar el ojo del telescopio. El profesor se llamaba Rogati y realmente nos hizo aprender muchas cosas, y eso era mi última acercamiento a buscar un cometa. Entonces, imagínense a Messier sin haber tenido un profesor así, pero buscando en todos lados una manchita que se parezca a eso que había visto. Y tuvo suerte, porque la encontró. Lo encontró el 21 de enero de 1759,
ya tenía 30 años, porque él nació en abril, encuentra el Halley. Es el Halley. Pero él encuentra una manchita que se movía como el cometa, que podía responder. Entonces le dice, Delis Lee, encontré el Halley. Pero ¿qué hizo el maestro? Ni se te ocurra decirlo. Nada, Chito, no digas nada. No se te ocurra. Pero es el Halley. No, seguilo mirando. Y así el tipo siguió el Halley durante más de un mes, ¿no? Más, 2 meses. Hasta que Delis Lee dice, bueno, decilo. Entonces va a la academia, el tipo junta a todos, 1 de abril del 59. 1 de abril del 59. Señores, encontré el cometa Halley. ¿Qué pasó? ¡Ja, ja! Otra vez el que se confunde todo. Pero ya sabemos dónde está el Halley. Lo encontraron el año pasado. Lo habían encontrado el 25 de diciembre del 58. Un astrónomo aficionado alemán miró de casualidad para un lado del cielo y dice, mirá, parece que es un cometa, era el Halley. Ya se conocía, la noticia tardó 2 meses en llegar a Francia, pero ya lo venían observando todos los principales astrónomos de la época. Así que cuando el pobre Messier fue a decir, encontré el Halley, que la epopeya era, lo encontré buscándolo, no es que me lo dijo nadie, otra vez sufrió la burla, el escarnio, el decir pero ¿a quién contratás vos? ¿Viste? O sea, el observatorio naval no sirve para nada, todo. La verdad, no la pasó bien. Pero lejos de amilanarse, por eso es tan interesante para los jóvenes esto, lejos de decir, de frustrarse, el tipo dijo, no, pero yo voy a encontrar un cometa y vas a ver que lo voy a encontrar, y se puso a dedicarse, le pidió desde el Lee, yo quiero dedicarme a encontrar, le llamaban también estrellas fugaces, no a nuestro concepto actual de estrellas fugaces, pero también le decían estrellas fugaces. Yo quiero encontrar, vas a ver que yo voy a encontrar uno, qué sé yo, y bueno, Delis Lee dice, anda, mirá, ya tenía como, este tipo no tiene cura. Por lo pronto, lo mandó a él a decir que había encontrado el Halley, no lo dijo Delis Lee, no lo mandó él, por la duda de que no era, al final era, pero venía como, ya lo habían encontrado. En 1760, cuando tiene 30 años, encuentra otro cometa, Messier. Entonces le dice a Delis Lee, encontré este cometa, y Delis Lee le dijo, de ninguna manera, esto no lo vas a decir más, se acabó, no, nada, Chito, cerrá la boca, ¿no? Un cometa que realmente no lo había visto nadie, lo había descubierto él, pero no lo pudo decir, porque ya si lo decía le iban a tomar, no sabía si ya lo habían mirado otros, porque no había una gran comunicación entre todos los astrónomos. La cuestión es que frustrado el tipo se pone a profundizar en el tema, a entender cómo se calculaba una órbita, se pone a estudiar cómo se debe. Algunos historiadores dicen que esto fue una maniobra de Delis Lee para que su pupilo se transformara en un gran astrónomo. No es muy creíble, pero la realidad es que lo hizo. Cuando tiene 31 años, el maestro de Delis Lee medio como que depuso la actitud, reconoció su vanidad y comenzó a apoyarlo, ¿no? Porque vio que el tipo estaba enloquecido por encontrar un cometa. En ese momento, que seguían mirando la ruta del Halley, Messier encuentra otro simulacro de cometa en la ruta, que es lo que se conoce como Messier 2, ¿no? Messier 2, es un cúmulo globular, pero digamos, lo encuentra ahí, lo anota porque dice, a mí esta no me engaña más. Entonces ya tenía uno que lo había engañado en Tauro y tenía este otro, Messier 2, tenía 2 cosas raras del cielo y las anotó en una
en una lista, en un cuadernito. Después, ese año, mira el paso de Venus, el tránsito de Venus. Ahora, en el 32, en el 62, cuando tiene 32 años, observa el paso de otro cometa y queda enloquecido. Dice, no puede ser, Klinkenberg, otro que había encontrado Klinkenberg. Dice, no puede ser, yo tengo que encontrar un cometa. Y se pone otra vez toda la noche a mirar el cielo de un lado, de otro, por donde piensa que pueden aparecer, estudia la eclíptica, estudia para allá, va cerca de los polos, vuelve tratando de... y ve cosas raras en el cielo, pero no les da bolilla, pero anota por dónde están. Hasta que cuando tiene 33 años, o sea, en el 63, se reivindica y encuentra su primer cometa, che. Por fin. Encuentra el 1763 Messier, ¿no? O sea, el 28 de septiembre del 63 encuentra su primer cometa. Vamos a decir, él en toda su vida reclamó haber encontrado 24 cometas. Este fue el primero. O sea que era realmente un cazador de cometas. Los estudios posteriores y la Unión Astronómica Internacional no le reconocen los 24, sino 13. Algunos dicen 14, pero 13 seguros son de él. Lo cual no es poco en una época que, vuelvo a repetirles, había menos de 100 cometas conocidos. 13 descubiertos por el mismo tipo era una barbaridad. El primero, el 28 de septiembre del 63, y se reivindica. La gente le dice, no, tenés razón, pibe, veo que estás por el buen camino, qué bien. Pero atrás decían, esto es casualidad, se lo encontró de casualidad, qué sé yo, ¿no? Entonces pidió entrar en la Academia de Ciencia y la Academia de Ciencia de Francia le dijo, no, vos no, ¿cómo va a entrar a la Academia de Ciencia? Si vos sos un observador, acá entran los astrónomos, la gente importante. Bueno, nada, se quedó. Hizo una jugarreta con Etienne Gerret para que hicieran una votación para ver si podía entrar, y hicieron la votación, pero lo dejaron afuera. No ganó, ¿no? Y la votación perdió como mal, ¿viste? 1764, 34 años, ya era un tipo que había encontrado un cometa, ya podía andar por la calle y decir, yo encontré un cometa, el cometa se llama Messier, a ver qué encontraste vos, qué sé yo. 1764, 3 de enero de 1764, un frío terrible ahí, y Messier encuentra otro cometa, che, el segundo, al año, a los meses, encuentra un segundo cometa. Eso ya no es casualidad, eso ya era algo extraordinario. Encontrar dos cometas con una separación de meses en distintos lugares del cielo y con magnitudes muy bajas era fantástico. Por supuesto, también lo llamó Messier. Acá nada de poner del Isle, Navy, Luis XV, nada. Le puso Messier a los dos, como para decir, esto los hice yo. Pero ahí ya empezó a llamar la atención de todo el mundo, a tal punto que al muchacho que le decían el confundido, el que se confundía los astros, el rey lo llamó el hurón de los cometas, ¿no? O sea, como dando a entender el tipo que caza cometas, ¿no? Lo llama, Luis XV lo llama el hurón de los cometas. Y empezó a ser considerado líder de la astronomía observacional de la época. ¿Por qué? Porque se había muerto Lacaille, que era el astrónomo real, el astrónomo de Francia en ese momento. Se murió y no quedaba ningún observador fuerte, ni que pasara todo el tiempo observando. Delisle, que era un buen observador, ya era un tipo grande y no tenía ganas de estar en el observatorio, pasaba de vez en cuando. El observatorio estaba permanentemente Messier, que estaba toda la noche mirando el cielo, y se convierte en un observador de la Gran Siete. Por supuesto, vale decir, yo no voy a entrar en detalle, que observaba todo eclipse que pasaba, tránsito. Las cuadernos de él están llenos de
señalamientos meteorológicos, miraba las manchas solares, y todo esto junto, dice Messier, que lo usaba para determinar dónde tenía que buscar los cometas. O sea, es una ecuación personal muy rara, asociar una tormenta en París con una mancha solar y el tránsito de un planeta para ver dónde estaba un cometa era bastante tirado de los pelos, pero para la época no había otra forma, porque Messier no es que manejaba la ley de atracción gravitatoria o sabía calcular la órbita con un detalle como podría haber hecho Halley, no, era una cosa más o menos intuitiva y observacional, conocía el cielo como nadie en esa época, al menos en Francia. Ya cuando tiene 35 años, en el 65, Delisle, ante la fama de Charles, directamente se retira y le deja el observatorio a Messier. Haz lo que quieras, pibe, esto es tuyo. Y entonces Messier dice, ahora me dedico todo el tiempo y cuanto se me dé la gana, tengo la llave del observatorio, voy y observo lo que quiero. Y entonces hizo dos cosas. Primero, ponerse a cazar lo que él llamaba estrellas fugaces, los cometas, y después dice, todas estas porquerías que me encuentro, que me confunden, las voy a anotar en una isla, en una lista. Y comienza una lista de objetos molestos, ¿no? Cosas raras, ¿no? Y empieza ese trabajo con la primera que había encontrado en Tauro, con el cúmulo ese que encontró después no sé, no me acuerdo, creo que era Canes Venerici, y empieza a hacer esa lista. Esos dos objetos ya habían sido observados por otros, pero él no sabía. No había leído, no era un tipo que leía los reportes de uno, los reportes de otro. No tenía acceso. Como no estaba en la academia, no tenía mucho acceso. Dependía de que alguien le dijera, mirá que fulano observó tal cosa, mirá que aquel observó tal otra. Él no tenía acceso. Pero ¿qué pasa? 1766, 36 años, muchachos, y encuentra otro cometa. Ah, ¿para qué? Esto pasó el 8 de marzo. Ya era 3 cometas. Escúchame. Es como tener estrellas, ¿viste? Los hoteles 2 estrellas, 3 cometas, un tipo que tiene 3 cometas. Nah, eso fue el 8 de marzo, pero el 8 de abril encuentra otro. 4 cometas, y ya Messier era Gardel, Lepera y los 3 guitarristas. Un tipo vivo, ¿no? De 36 años que descubre 4 cometas, había que prestarle la atención, porque ¿cómo es esto? Y esto era mirar el cielo, buscar porquerías. Y lo que no era un cometa lo anotaba en una lista para no confundirse. Para no confundirse él. Mucho tiempo después empezó a pensar, esto lo podría mostrar, ¿no? Porque, para que no se sigan confundiendo los otros. Pero eso pasó mucho después. En este entonces la lista era de él. Y ahí sí, le empezaron a dejar leer algún librito, ¿viste? Le mostraron algún trabajito de otros astrónomos, pero ahí se empieza a encontrar con que otros también encontraron manchitas y él agarra y las mira y las incorpora a su lista. Pero en el 67, cuando tiene 37 años, como era el astrónomo de la Marina, como dependía de la Marina y se convirtió en un astrónomo famoso, la Marina, ¿qué hizo? La Marina francesa. Al barco, vamos, al barco, y lo mandaron en un barco a cartografiar Noruega, lo mandaron en un barco, esos barcos entonces que hacían exploraciones, lo mandaron en un barco, ¿no? Le dieron un catalejo y andá a mirar en el barco. Y sobrevivió el barco, sobrevivió ¿sabés lo que es ser marinero en esa época, ¿no? Un muchachito que había tenido una vida entre algodones, ¿me entendés? O sea, subirse con los marineros franceses en esa época, te quiero ver. Pero, en esta historia, en ese momento, entra en
entra a tallar otro astrónomo importante, porque a partir de este viaje conoce a Lalande, que es uno de los, también era discípulo de Delisle, que es uno de los astrónomos también muy importantes de Francia, que todos después quedan a la sombra de Messier. ¿Por qué aparece Lalande? Porque cuando él se tiene que ir al viaje, alguien tenía que quedar en el observatorio. Entonces le dice a Lalande, cuídame el observatorio mientras yo me voy, y si ves una manchita, anótamela. Literal, ¿eh? Cuando vuelve, 2 años de viaje en el barco, 2 años de viaje, él, con todas las manchitas que tenía, más las que vio Lalande, no todas, porque no le dio bola a toda la manchita de Lalande, pero alguna, decide publicarlas, ¿no? En realidad las publica para ver si la Academia de Ciencia le da bola, porque no lo dejan ser astrónomo en serio, ¿no? Es como que es un marinero que sabe mirar el cielo. Pero la Academia de Suecia, por haber descubierto esos cometas, lo reconoce y lo pone miembro de la Academia de Suecia. Y no da que ese año, cuando vuelve en el 69, agosto 8 encuentra otro cometa, pero el cometa que encuentra en el 69 es el gran cometa del 69, que era una cosa extraordinaria en el cielo, ¿no? Cuarto de la esfera celeste, está dibujado por todos lados y los dibujos de Messier eran extraordinarios, lo descubre él. Y entonces, viste, hizo explosión. Tal es así que la descripción se la manda al rey de Prusia, y el rey de Prusia lo que hace es meterlo en la Academia de Berlín. Como estaba en la Academia de Estocolmo, que era muy importante, y en la Academia de Berlín, entonces la Academia de Londres, la Real Sociedad, le dice Messier, lo pone adentro de la Academia de Londres, de Inglaterra. Pero en Francia era un pichi, no, todavía no entraba. Estaba en todo, le pegaban el palo, pero no entraba. 40 años, en 1770, lo llevan a Rusia y ahí lo hacen miembro de la Academia de San Petersburgo, da charlas, les enseña a mirar el cielo a los rusos, ¿no? Ahí observan el cometa Lexell, y ahí suceden 2 cosas importantes en la vida de Messier en este año. Primero, se casa, lo cual es importante en la vida de cualquiera, imagínense en la vida de Messier, porque se casa con su novia, con la cual había estado de novio 17 años. 17 años de novio, claro, nunca una noche con la novia, ¿no? Porque la noche para Messier era, voto a los grandes astrónomos aficionados, la noche yo tengo que estar con el bicho. Si llueve, nos vemos. Si no llueve, no. Bueno, ¿no? O sea, cuando uno tiene un amigo astrónomo, ¿cómo es? Si está nublado, hablamos. Si no, hablamos mañana. Bueno, 17 años de novio, se casa, ¿no? En realidad fue un acontecimiento maravilloso que después tuvo un final trágico porque tienen un hijo y cuando tienen el hijo, a los 15 días muere la madre y el hijo. O sea, Messier se queda viudo y con el dolor de haber perdido un hijo. Nunca más se casa. Pero estos son los 40, y los 40 se casa y además lo admiten en la Academia. Aplauso para Messier. Por fin logró que lo reconocieran la Academia de Francia. 1770. Y por acá noté algo más. El nombre de la mujer, ¿no? Marie-Françoise de Berman-Champagne, que tenía 37 años. Es lindo. Y en el 41, en el 71, cuando tiene 41, lo nombran astrónomo de la Armada Francesa. Y ahí comienza Messier a decir, ya soy astrónomo, soy de la Academia, entonces empieza a publicar. Y ahí decide dónde empezar a publicar su listita. Y comienza con una listita de 45 objetos que lo llama Catálogo de Objetos Nebulosos y de Amasijo de Estrellas, que se ven desde el
La Noche de París, ¿no? Y publica con 45 objetos de los 110 que van a ser los finales. A fin de año descubre otros más. Bueno, ahí comienza a publicar, 1774. Para los que son de Argentina, recuerden que el virreinato empezó en el 76, así que 2 años antes del virreinato, este tipo ya publicaba su catálogo. Ahí lo ingresan a la Academia de Bruselas, a la Academia de Hungría, y un tipo que estaba en todas, ya era absolutamente popular. Y la lista de objetos raros comienza a ser observada por otros astrónomos, que además le mandan la observación de objetos raros que habían encontrado, y él los observe y dice si entran o no en su lista. En ese año también Lalande le presenta a un muchacho que se llama Mechain, Pierre Mechain, que va a comenzar a trabajar con él, ¿no? O sea, como ayuda, también astrónomo. Me detengo un momentito. La lista de objetos de Messier no se hizo de un día para otro, o como hoy se hace el maratón Messier, que se observan en una noche todos los objetos. No los hizo todo en una noche. Esto lo hizo durante muchos años y con el aporte de observaciones de otros, casi la mitad, y un poco más de la mitad observaciones propias y de Mechain, que se rivalizaban quién descubría qué. No sabía qué era lo que miraba, pero él lo que quería era indicarlos como simulacros de planetas, de cometas, para que la gente que los mire dice, no te confunda, esto no es un cometa, esto es una cosa rara, ¿no? Después mirala, pero es una cosa rara. Es interesante, por ejemplo, en el 58, cuando mira esa manchita, que es la nebulosa, hoy la conocemos con la nebulosa del Cangrejo. Palabras de Messier, dice, cuando el cometa de 1758 estaba entre los cuernos de Tauro, descubrí encima de la eclíptica, a poca distancia de la estrella Zeta Tauri, una luz que se extendía en la forma como se extiende la luz de una vela, lo cual no contenía estrellas, Esta luz fue demasiado brillante, blanca y extensa para ser un cometa, el cual había aparecido antes, como debía aparecer, redondo y sin cola. Esta es la forma en que Messier describía los objetos, como una apreciación visual, casi sentida, era la impresión que le daba. Hacía unos dibujos maravillosos y los iba colocando en una lista. ¿Quiénes contribuyeron? Después los podemos mencionar a todos y con qué, pero fue Hevelius, Maupertius, el mismo Halley, Derang, Lacaille, aunque de Lacaille tomó poco, eso. El primer descubrimiento original, como les dije, fue en el 64, fue Messier 3, que es un cúmulo globular. Para los que les gustan los instrumentos, en toda su vida Messier usó más o menos una docena de instrumentos, pero ninguno tuvo como la predilección como un refractor gregoriano que tenía 103 de longitud, 114 centímetros de longitud y una apertura de 26 centímetros. Todos instrumentos de una óptica muy pobre, no eran las ópticas que vinieron después en el siglo XVIII. Esto eran vidrios comunes, no eran muy buenos instrumentos. De hecho, la razón también de por qué veía esas manchitas tenía que ver con la pobreza de los instrumentos que usaba, ¿no? O sea, eran instrumentos realmente malos. Pero, así todo, logró hallar cosas interesantes. Al final de su vida logró usar un acromático de 12 centímetros, pero que recién comenzaban a usarse y él ya no lo usó. Muy bien. Otros que colaboraron fueron Gotthelf Kohler,
Barnabé Oriani, bueno. Cuando tiene 50 años, la lista de Messier tenía 68 objetos. Después, mano a mano con Messiaen, encuentran uno y otro y suman a 70 y pico. Pero acá me detengo, y ya casi voy cerrando la vida de este hombre. Les dije que es 1780, porque hay un episodio que creo que vale la pena que lo recuerden. En 1780, un señor llamado William Herschel le escribe a Messier diciéndole: mira, en tal lado yo creo que encontré un planeta, pero no lo sé. ¿Me podés decir si está en tu lista? ¿Lo podés mirar y confirmarme de que no es esa porquería que encontrás en el cielo? Porque si no es un planeta. Messier agarra la carta de Herschel, se pone a mirar y le escribe: efectivamente, don William, es un planeta, lo felicito. No es un planeta. Y me deja decir que es un planeta. Y Herschel le dijo: no, lo voy a decir yo. Entonces Herschel anuncia que descubre Urano y una vez que lo anuncia Herschel, él lo anuncia en Francia. Esto para que se den una idea del respeto que tenía Messier en la época. Por supuesto, a partir de esto, Herschel se dedica a hacer catálogos y, inspirado por Messier, instruye a su hermana Carolina, que estudió todos los objetos Messier, para descubrir cometa, que se descubrió creo que 9 o por ahí. Acá hay un episodio interesante. En esta época, en el 1784. Va a pasear con su amigo Saron, que era el presidente de la academia, que era un generoso hombre de ciencia, Boyard de Saron, presidente de la Asamblea Francesa, además, y van a pasear por un jardín, y él ve una puerta, un portón, que lo ve semiabierto, Messier, ¿no? Y se va a meter, se mete y se cae en una grieta de hielo 7 metros. Y contrariamente a lo que uno podría esperar, porque uno tiene la imagen de Sergio Denis, por ejemplo, pero este se cae 7 metros, una grieta de hielo, lo vienen a sacar 12 horas después con un polea, qué sé yo, hecho pelota. 3 costillas, la muñeca, los pies, pero queda y totalmente en el hielo durante 12 horas, hecho bolsa. Imagínense cómo lo sacaron al pobre Messier de ahí adentro. Lo sacan y increíblemente este tipo lo empiezan a atender y está como 1 año y pico, ¿cómo se llama? En convalecencia, más tiempo, hasta que logra otra vez recuperarse. Ya estaba todo, ya sí, llevaba bastón, el viejo, no era viejo, pero digamos, en el medio Herschel se convierte en Herschel, construye ese mega telescopio que hizo, y Messier, piola, dice: yo que voy a competir con estos telescopios de morondanga que tengo, con esto que tiene Herschel. Y se dedica retoma los trabajos de observación, pero ya no anda buscando manchitas, sino se dedica a mirar las manchitas que tiene para especificar más cómo son. Y deja para futuras generaciones el encuentro de nuevas manchas. A lo sumo le dice a Messiaen: encontrala vos si querés, yo me dedico a mirar las que ya miré para ver si veo algo más. Muy hábil el tipo. Estudia el tránsito de Venus en el 83, lo meten en la academia, en otras academias de Europa, en España, en Irlanda, y llegamos así hasta 1789, que tiene 59 años Messier, y estalla la Revolución Francesa. Igualdad, igualité, todo eso, bueno, el año del terror. Entonces a todos estos muchachos que eran astrónomos y de la alcurnia,
todo el mundo afuera. Se quedó sin pensión, se quedó sin guita, quedó en la calle. Messiaen se tuvo que ir de Francia porque lo mataban. A Saron, que era el presidente de la Asamblea, lo metieron en cana. Y él se queda sin nada. Lalande le pasa unos mangos para que tenga aceite para poder tener luz y calefaccionarse. Se queda sin nada. Y la Armada dejó de pagar el alquiler del observatorio, así que lo iban a desalojar. Logra sostenerse como puede haciendo changas hasta que muere Robespierre y la cosa se calma un poco. Y entonces vuelve Messiaen del extranjero y se forma el Instituto de las Artes y las Ciencias por revolución, y se mete Messiaen y lo lleva al viejo con él, y logran volver al trabajo, pero con muchas restricciones. Pero Messier era Messier y encuentra 2 cometas más. Con lo poco que observaba encuentra 2 cometas más, entonces digamos, lo tenían como un tipo que hay que dejarlo envejecer en el observatorio. Y de hecho el observatorio se llena de alumnos, él comienza a ir al observatorio de París también, y comienza a ser un tipo tan querible que era el viejito que les contaba anécdotas y les enseñaba a mirar el cielo a varias generaciones de astrónomos. Los últimos trabajos son del 98, que encuentra otro cometa, que es el 798 Messier, y ya empieza a bajarle la vista, a perder mucho de eso. Cuando tiene 75 años, muchachos, 75 años, Napoleón lo llama y le dice, don Messier, le da la cruz de la Legión de Honor por su aporte a la ciencia francesa. De hecho, Messier está en la Torre Eiffel. Y Messier se convierte en un héroe nacional, dado por este muchacho Bonaparte. Pero ahí se manda el pifie de su vida. Miren lo que son las cosas. Estaba tan contento el viejo, 75 años, perdónenlo que somos de esa edad, pero estaba tan contento y además necesitaba guita, porque muy linda la cruz, pero más guita no tenía. Le dice que al cometa de 1769 hay que llamarlo Napoleón Bonaparte, porque ese año había nacido Napoleón. Entonces al cometa hay que llamarlo Bonaparte, porque ese cometa apareció en el cielo anunciando la llegada del emperador de la Tierra. Eso causó un desastre. Tiró toda su gloria a la basura, porque fue la última vez, de hecho, por lo menos fue la última vez, que un astrónomo serio hacía una alusión astrológica de esa manera, ¿no? Y lo escondieron a Messier casi durante más de un siglo, como diciendo, sí, ¿qué fue Messier? Hizo un catálogo y punto. ¿Qué fue Messier? Nada, no hablemos nada de Messier, porque se había mandado este moco que ponía toda la academia mal. Igual, Messier vivió 10 años más. 10 años más, 1817, ya le había agarrado un ataque apoplejía, algo así, y había quedado medio Messier, y después con complicaciones cardiovasculares murió en el 17. Y por ahí anda la tumba en un cementerio común de Francia, porque lo tenían como relegado. Entonces, para ir cerrando, la importancia de Messier, además de su catálogo, que es epifenoménico. ¿Qué es un epifenómeno? Un epifenómeno es algo que ocurre cuando uno está estudiando un fenómeno y de golpe aparece algo que no estaba yo estudiando, pero aparece,
y resulta tan o más importante que lo que yo estaba estudiando. El catálogo de Messier son epifenómenos, esos simulacros de cometa, ya mirado con telescopios en la misma época por Herschel, empezaron a hacer cúmulos globulares, objetos que ni siquiera estaban considerados como tales, galaxias, nebulosas, cosas extraordinarias, que iniciaron los grandes catálogos astrofísicos que tenemos hasta hoy, ¿no? Pero lo que realmente vale la pena es mostrarle a los muchachos el tesón de un observador astronómico, que la pasión de mirar el cielo y encontrar lo que quería buscar, que no importa si es un cometa, hoy es una galaxia, o si querés hasta, no sé, lo que quieras encontrar, pero darle ese tiempo, darle esa pasión, darle la vista a un telescopio y pasar las noches observando y disfrutando, viendo por enésima vez la luna y ese cráter que me gusta, esto es inconmensurable y realmente nace con Messier. Porque hasta entonces los astrónomos miraban, sí, claro que miraban, pero no miraban con esa pasión todos los días, toda la noche. Miraban cuando había que mirar, miraban cuando tenían ganas, miraban cuando el instrumento, miraban, pero no era una cosa sistemática. Con Messier nace, hay que mirar, y mirar por todos lados, y mirar con detenimiento, y usar la carta, y poner las posiciones, y el resultado fue extraordinario, porque nacen los astrónomos, los grandes astrónomos observacionales que conocemos hasta hoy. Bueno, como ustedes saben, Messier ha sido ahora reivindicado, hoy se lo considera uno de los 10 astrónomos más importantes de la historia, hay un cráter lunar, hay institutos que se llaman Messier, digamos, se lo ha colocado en el lugar que corresponde por la verdadera epopeya que fueron sus descubrimientos. Eso es todo. Yo creo que si hay observadores entre los muchachos y las chicas que están aquí, cada vez que miren un objeto de Messier, recuerden que fue un simulacro para él, que lo que uno está mirando es algo extraordinario, que nació de la necesidad de mostrarle al mundo que no se estaba confundido, sino se estaba apasionado, que a veces suele significar lo mismo, pero no lo es. Muchas gracias. Y si hay alguna pregunta, con mucho gusto veremos quién la responde. Muy bien. Muchas gracias al profesor Horacio Gianelli, aquí presente. Vamos a pasar a leer las preguntas que están en el chat primero, y hay una opción para levantar la mano, si desean, para habilitarle el micrófono, simplemente ponen levantar la mano allí, y le habilitamos el micrófono a la persona que quiera comentar o preguntar, digamos, directamente. A ver, bueno, acá mandan saludos primero, Alan Carciente desde Venezuela, Guillermo desde Entre Ríos, Rodrigo de Brix desde Santa Fe, Jorge Coblan desde el CODE, Marta desde Gualeguaychú, a ver, Qué linda acá, ciudad. ¿sí? A ver. Bueno, acá Eddie Rolando Muluy pregunta, ¿algún libro que ¿De recomiende? Cusco? Sí. Eddie pregunta, ¿algún libro que recomienden sobre biografías sorprendentes de astrónomos? Es muy interesante conocer biografías y la historia. No hay un libro. Y además hay que tener mucho cuidado con las biografías escritas por los propios paisanos del astrónomo, ¿no? Porque Laplace tiene un libro sobre biografía de los astrónomos franceses, Delambre también. Hay que buscar historiadores de la ciencia que sean lo más objetivos posibles. No hay un solo libro. Hablando de libros, yo quería contarles que el astrónomo que confundió, no estoy vendiendo nada, pero para el que quiera leer El astrónomo que confundía los astros, este es mi último librillo. Es un librillo muy pequeño, publicado por el Ministerio de Ciencia de Argentina, que se reparte gratuitamente y está colgado
en la red. Es un poco lo que charlamos aquí, pero contado para adolescentes, para púberes, ¿no? Sin tanto dato técnico, pero sí mostrando este fervor de la observación. Esto lo pueden bajar todos en el sitio del Ministerio de Ciencia de Argentina. Y respecto de la pregunta, hay textos, pero buscar textos de historiadores de la ciencia, no solo de la astronomía, porque son muy parciales, y mirar en todos esos, en todos los artículos y libros que encuentren, las fuentes de donde se toma esto, ¿no? Porque eso va a dar veracidad, o sea, no reconstruir la historia con Wikipedia, por favor. O sea, no quiere decir que no haya cosas importantes o interesantes allí, pero no es la única no es la única fuente, ¿no? Hay muchos libros interesantes. Bien, bueno, acá Carlos nos recomienda un libro que está en inglés. Bueno, yo pronuncio recontra mal el inglés, pero ahí voy a hacer el intento. Biographical Enciclopedia de Astronomers, de editorial Springer. Está en inglés, sí, dice. A ver, vamos a ver. Es bueno. Sí. Sí, sí. Bueno, en Springer tiene varios libros, y en particular tiene un manual de historia y filosofía de la ciencia que es extraordinario, que también tiene muchas biografías. Y ahí además hay muchos capítulos sobre cómo usar las biografías y la historia de la ciencia para la enseñanza de la ciencia, ¿no? Que es muy interesante también para los que están escuchando, que son docentes. Sí. Bien, bien, muy Pero bien. después, si querés, desde la Ilíada podemos hacer un listado de textos interesantes con datos biográficos, ¿no? Estamos hablando de Occidente, ni que hablar de la historia de Oriente, ¿no? Bien. Bueno. Acá Roque Sadi manda saludos. Daniel Mendicini también manda saludos. Andrea Costa, saludos. Muchas gracias. Sergio Escauso, saludos también. Juliana Gaitán, saludos. Desde Brasil, Cledison Marcos da Silva también. Desde Recreo Santa Fe, Marcelo Guarda. Guillermo también manda saludos. Carlos Moya, desde Cerro de Pasco, compatriota mío. Bueno, me alegro. Acá, dice, había partes que no se escuchó bien, pero Giovanna pregunta, dice, no quedó claro si por favor puede hacer una aclaración. Dice, ¿Messier estudió y observó manchas solares o tuvo problemas de vista por eso? ¿Cómo puede hacer? No. Estudió y observó y registró manchas solares, no estudió manchas solares. Él no era un astrónomo que anduviera estudiando, o sea, indagando la naturaleza de lo que observaba. Él observaba y registraba. Después venían quienes hacían especulaciones sobre qué era eso que él había observado. Pero sí, pero no tuvo problemas de visión por observar manchas solares. De hecho, siguió observando casi hasta los 82 años. Ahí comenzó a bajar, a perder la vista, pero muchacho, 82 años en principio del siglo XIX, por Dios, tuvo una vista extraordinaria. Recuerden que era dibujante y dibujaba casi puntillistamente. No, tuvo una vista extraordinaria, no tuvo problemas con las manchas. Las observó y registró. Y los registros de Messier son extraordinarios, con la precisión de la mácula. Fantástica. Bien, bien. Acá, por si acaso, Rodrigo nos ha dejado en el chat el link para descargar el libro El astrónomo que confundía los astros en PDF, así que pueden revisarlo. Acá también Sergio Escauso nos ha dejado también el link, así que pueden revisarlo. Bueno, acá Marcelo Guarda dice, Horacio, muy buena e interesante su charla, no conocía la biografía de Messier, qué lindo ejemplo a seguir. Eso es pasión por la astronomía. Enorme, enorme. Sí. No sé si es un ejemplo a seguir, pero sí es un ejemplo a tener en cuenta de lo que significa observar el cielo con fervor, ¿no? Y lo que es el fervor del observador hasta actual, ¿no? Del que se pone noche tras noche con un telescopio
a mirar la misma zona, ese fervor. Realmente uno puede decir, nace con gente como Messier, como Herschel, ¿no? No antes, no antes. Bien. Acá Tati manda saludos desde Neutinger. Hola, Tati Peralta. Javier, Tati. saludos desde Villa María, Córdoba, Argentina, Javier. Acá Saludos a Javier. Daniel Mendicini pregunta, Horacio, ¿hay algún dato de por qué Delisle cometió el error en el cálculo de la trayectoria del Halley? Saludos de San No, no está claro. Está claro, está... o sea, yo no lo analicé. Está la trayectoria que hizo Delisle, se conoce la trayectoria que hizo Delisle porque está trazada por Messier en las cartas celestes. Ahora, ¿por qué hizo esa trayectoria Delisle? No lo sé. No está claro. Pensá que las ecuaciones que se usaban no son las de hoy, ¿no? O sea, el cálculo del movimiento orbital era muy rudimentario todavía. Estamos pre-Laplace, pre-Laplace. Entonces, pre-Gauss. Entonces, los cálculos de órbita eran newtonianos. Era una cosa complicada, ¿no? O sea, newtoniano quiero decir tipo Halley. Esos eran los cálculos de órbita. No son los cálculos que tenemos hoy. Entonces, el error era de varios grados, o sea, las posiciones. Ahora, Delisle le pifia bastante. ¿Qué pasó ahí? No sé. La verdad, yo no lo sé. Pero se podría analizar dónde está el error mirando la trayectoria que tuvo realmente el Halley y la trayectoria que trazó Delisle. Bien. Sí. Bueno, acá Javier manda saludos desde Claypole, Buenos Aires. Saludos a Javier. Carlos dice, felicitaciones Horacio, son apasionantes las Gracias. historias de astrónomos históricos. Tycho, Kepler, Galileo, Herschel. Mirá, sí, pero de Tycho, de Herschel, de Galileo, seguramente han hablado muchas veces, pero estos personajes como Messier no son muy comunes de escuchar. Y estamos pensando, la próxima vamos a hablar de la increíble ley de Biot, algo que tampoco es muy conocido, pero es fundamental para la astronomía. Y Biot no se lo conoce. Bien. Bueno, acá también Tati comenta algo que también dice lo siguiente, había concursos de búsqueda de los objetos Messier. Bueno, ese es actualmente, pero creo yo que en esa época había premio monetario para los descubridores de cometa, me parece. ¿O estoy No, equivocado? no, no en Francia, Ujú. no en Francia. O Ya. sea, si lo había, no me consta, Ujú. pero era una cuestión de honor. Después hubo, sí, pero no en Francia. No había plata por descubrir un cometa. Bien, No me consta. En Francia no. No bien. le dieron, no le dieron plata por haber descubierto el cometa. A ninguno. Bien. No en esa época al menos. No en esa época. Bueno, y finalmente Mario comenta, bueno, Messier, un buen ejemplo para estudiantes de hoy en día, en cualquier estudio y materia, ¿no? Exacto. Mario, Y es eso. Mario Rivas dice, bueno. Sí, don Mario lo entendió bien. Esta es la idea. Hablar de Messier para hablar de la pasión, que no todos los profesionales tienen, pero no implica que su aporte no sea importante, pero la pasión observacional es imprescindible para un buen astrónomo. Para un buen astrónomo. Y respecto de los maratones Messier, o sea, los concursos para que observar todos los objetos Messier posible, esto es algo que nació después del año 60, sobre todo organizado por las empresas que fabrican telescopios para incentivar la compra de telescopios, para mirar el objeto que no puedo ver con el telescopio chiquitito. Entonces esto después se instituyó, inclusive hay fechas en el año en que se hace esto para mirar el cielo. O sea, pero empezó como algo comercial. Bien,
Bueno, son las preguntas y comentarios por el momento. Si alguien tiene algún comentario más, por favor lo deje escrito o pone la opción de levantar la mano para habilitarle el micrófono. Mientras tanto, entonces vamos a hacer una pausa y vamos a los créditos. Voy a compartir aquí unas cosas. A ver, vamos a ver cómo es esto. Ya. Ay, a ver. Acá. Vamos a usar por partes. Bien. ¿Se está viendo mi pantalla, el logo de la aliada? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya, bien. Bueno, hoy día agradecemos, como siempre, también a la página Rastros de Guerra de nuestro amigo Juan Carlos Flores, quien semanalmente nos proporciona su plataforma Zoom. Ahí les voy a dejar en un momento eh, su página en YouTube para que vean sus videos. Un saludo muy especial a Juan Carlos, que anda un poco delicado de salud, así que esperamos su pronta recuperación. Y como ya es costumbre y tradición aquí en el ciclo de charlas guiadas, otorgamos este diploma digital por la charla de hoy al profesor Horacio Tinanelli por la excelente charla El astrónomo que confundía los astros. Este diploma se lo vamos a hacer llegar a su correo, a ver si Horacio nos Gracias. puede decir algunas palabras. Bueno, yo estoy agradecido por la oportunidad de poder contar estas historias en este ámbito y de que la gente se quede, participe, las conozca. Y bueno, estoy a disposición para poder continuarlas en el momento que lo consideren oportuno desde la Líada. O sea, estoy muy agradecido por todos los que la han escuchado y que hayan captado la esencia de este muchacho, ¿no? En este caso de Messier. Muchas gracias. A ver, y bueno, a quienes deseen un certificado de asistencia, de participación en esta charla, pueden escribir al correo charlas.liada@gmail.com indicando su nombre y le vamos a enviar el certificado a su correo. La semana pasada no estuve presente, estoy poniéndome al día con los diplomas pendientes, pero esta semana ya seguramente les va a estar llegando a los que han solicitado, así que un poquito de paciencia. Y bueno, este ciclo de charlas, como siempre, llega gracias al trabajo, al equipo de las charlas guiada, compuesto por el profesor Jorge Coglan y este servidor Manuel Rojas. Entonces nos vamos acá. Y la próxima semana, no, perdón, vamos a hacer una pausa el próximo domingo, que es 15, porque tenemos un eclipse total de luna que se va a ver para Sudamérica se va a ver completo, de principio a fin. Así que pienso yo que si hacemos charlas, nadie va a estar presente, todos van a estar viendo el eclipse, así que vamos a descansar una semana en el ciclo y el domingo 22 de mayo vamos a regresar eh, con la charla de nuestro amigo Juan Carlos Dovi, desde Sunchales, Santa Fe, Argentina. Juan Carlos, un momento, te voy a habilitar el micrófono, por favor. A ver. Juan Carlos, si estás allí, por favor, habilita tu micro. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, correcto. Hola. A ver, por favor. Sí, a ver. Vamos a dejar hablar solamente, por favor, a Juan Carlos. A ver. A ver. Apaguen su micro Hola. los que no están hablando. A ver. Un momento. Un momento, por favor. Ya no sé por qué está acá. A ver. Ya, te escuchamos, Juan Carlos. Bueno, ¿me escuchan ahí entonces? Sí. Bien, gracias. Bueno, en primer lugar, las felicitaciones para Horacio, una excelente charla. Y en segundo lugar, digamos, ahí Jorge me invitó para que diera una charla. Y bueno, yo ya
en un tiempo, hace ya de un año más o menos, o más tal vez, había hecho una charla sobre el Sol y bueno, vuelvo sobre ese tema con algunas especificaciones sobre, bueno, cómo se forma una estrella, la evolución, características de manchas solares, eh, por qué, digamos, siendo el Sol una masa gaseosa o plasma, digamos, por qué no se disgrega y se mantiene estable, digamos. Bueno, una serie de, digamos, de datos como para ir teniendo en cuenta y luego voy a hablar sobre la Parker y, digamos, las últimas, digamos, descubrimientos que hizo y, bueno, buscando, o sea, esperando que en el término que falta todavía, por lo menos de la parte que se ha proyectado de la Parker, se terminen de concluir, digamos, algunas cuestiones que aún están, en dudas, digamos, pero que van en camino a tratar de dilucidarse. Y bueno, veremos entonces en un poquito ese tema, digamos, en la próxima clase, digamos, que se va a llevar el 22, si no mal recuerdo. Así que bueno, eso es mi simple aporte, digamos, para digamos, quien quiera escuchar esta charla, ¿no? Muy bien, gracias Juan Adelante, Carlos. Manuel. Gracias, gracias. Vamos entonces acá a presentar tu flyer. A ver, vamos a ver acá cómo es que hago esto. Ajá. Bueno, acá tenemos el flyer de la charla de Juan Carlos Dovis. Ya saben, el próximo domingo no tenemos charla porque vamos a estar todos ocupados viendo el eclipse seguramente, y el eclipse de luna, total de luna. Así que va a ser la noche del 15, del domingo 15 al lunes 16, me parece. Para Argentina, creo que incluso el eclipse finaliza en la madrugada del lunes. Acá en Perú, que tenemos 2 horas menos, me parece que termina cerca de medianoche. Bueno, ya ahí vamos a ver las horas. Pero el próximo domingo vamos a estar ocupados con el eclipse y regresamos el domingo 22 de mayo con la charla de nuestro amigo Juan Carlos Dovis, que se denomina Tocando a nuestra estrella Sol. Aquí acabamos de escuchar a Juan Carlos dando algunos alcances de su charla. Bien, también vamos acá rápidamente a informarles, como siempre, que ya está disponible para descargar de manera gratuita la revista Universo Digital número 66. Como siempre, con interesantes artículos y, bueno, está el índice de la revista. Este número 66 es el último número que ha salido y pueden ustedes descargarla gratis, sin ningún costo, y leerla pues desde la computadora, el teléfono celular, la tablet, de donde gusten, ¿no? Desde la pantalla de su computadora, como gusten. Ahí tienen bastante para ver. Esta es la página de la revista Universo, de la Aliada, y allí están los números anteriores de la revista Universo también, y al final están los requisitos para que puedan enviar sus artículos para la revista. Es bastante, digamos, no es muy complicado presentar artículos. A lo mejor quieren presentar las fotos del eclipse lunar que tomen el próximo domingo, bueno, las mandan a Universo y ahí se las vamos a publicar. Vamos a ver. También acá paso a mostrarles la página Rastros de Guerra de nuestro amigo Juan Carlos Flores, nuestro amigo auspiciador como todas las semanas. Bueno, Rastros de Guerra es una página de historia militar peruana y sudamericana en general, y ahí tienen varios de los videos de divulgación histórica que Juan Carlos hace. Están todos invitados a entrar a los videos, comentar, darle un clic por ahí o suscribirse para recibir la información. Esta charla, la que acabamos de tener hoy, está siendo grabada y va a ser subida dentro de un par de horas al canal de YouTube que tenemos, Aliada TV. Ahí están todas las charlas anteriores, ya estamos en pleno tercer año del ciclo de charlas guiadas, así que ya tenemos creo que más de 50 y tantas charlas allí para que ustedes puedan hacer una maratón de fin de semana viendo charlas astronómicas. Bien, entonces vamos a regresar al Zoom, ahora sí.
Dejo de compartir. Y estamos acá. Vamos a cambiar la vista. Listo. Bueno, entonces vamos a ver las últimas preguntas. Sí, bueno, acá Carlos nos comenta como último aporte, ¿no? El cúmulo M7, el de Escorpión, es el objeto Messier más al sur, ubicado en el cielo. Sí, es así creo, ¿no? Porque no hay objetos Messier muy al sur, ¿no? Más bien creo que hay un catálogo moderno que se equipara al Messier Catwell, creo que se pronuncia, se escribe, que trata, digamos, de completar los que hubieran sido los objetos Messier del hemisferio sur. ¿Qué nos puedes decir, Horacio, con respecto a No, bueno, este? no soy un experto en el catálogo Messier. No, no, creo en lo que dice Carlos, o sea, no, la verdad que no lo conozco. O sea, no soy un experto en el catálogo, así que no puedo decirte mucho. Lo que me llama la atención es que se piense en lo que sería el catálogo Messier del hemisferio sur. No es prolongable el catálogo Messier porque yo conozca objetos que asocio a las manchitas de Messier. No es prolongable porque el catálogo Messier se hizo desde un lugar, con una idea, con una intención, que no es ahora la completamos con todo lo demás. No, para eso hay otros catálogos, NGC o el Index Codec, o sea, hay otros catálogos. El Messier termina con él, ¿no? Con esos 110 objetos que son simulacros cometarios. Después que, claro, esos simulacros se convirtieron en esos objetos maravillosos, que son galaxias, nebulosas, bueno, ya es otra cosa, ya no son Messier, ya no son esos, no son producto de la intención de Messier. Eso puedo decir. O sea, no es extendible el catálogo. A ver, acá también nos han dejado un comentario, Carlos, Mario, dice Horacio, acuérdate, bueno, acordate, dicen ustedes los argentinos, acordate de Bruno, evaluador de Feria de Ciencias, tiene telescopios en su casa y propuestas para escuelas de Entre Ríos. Esa es la pasión de que vos hablabas. Seguramente. Y como Bruno, hay muchísimos muchachos y chicas en toda Latinoamérica que observan el cielo con un fervor muy semejante al de Messier. Tan grande que llevan a que sus familiares, amigos y la comunidad en donde viven se apasionen y lo compartan en muchas noches de su vida, ¿no? Muchas noches de su vida. Sí, cómo no me voy a olvidar. Y es curioso que, bueno, en esa época, sin energía eléctrica, corriente eléctrica, luces de neón y todo eso, los cometas los descubrían desde el mismo París, pues, ¿no? ¿Desde? No te Desde el escuché. mismo París. Desde las mismas ciudades, digamos. Ah, sí. Sí. Pero París estaba lejos de ser una ciudad luz porque tenía luz. era por otra cuestión, ¿no? Pero no. Claro, la electricidad era un fenómeno de circo, recién empezaba a hacerlo. Acordate que Volta recién le mostraba sus indagaciones a Bonaparte en esa época. Bien. ¿No? Estábamos lejísimos de la idea de la electricidad o de la luz eléctrica. Lejos, muy lejos. Bueno, muchas gracias entonces al profesor Horacio Pinanelli, a todos los presentes, a Juan Carlos también, a quien tendremos de aquí del siguiente domingo al otro domingo para su charla sobre el sol. Entonces, muchas gracias amigos por haber estado presentes aquí en un domingo más del ciclo de charlas de la Aliada. Los que requieran sus certificados, solicitanlo al correo.
Y bueno, ya saben, la grabación de esta charla va a salir en un par de horas más o menos. Muchas gracias. Gracias, Horacio. Gracias a todos y nos vemos Gracias a ustedes. la próxima. Gracias a todos. Chao, Chao, chao. chao. Chao, Chao, chao. Gracias. Micrófonos abiertos. Chao, chao. Gracias, Chao, Horacio. chao. Chao, chao. Chao, Horacio. Chao, viejo. Gracias. Chao, chao, chao. Gracias. Chao, Rodrigo. Chao. Gracias. Cuídate. Igualmente, Mario.